Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios, este servidor, José. Porque soy tu revelador. Soy el que soy. Un saludo para todos ustedes. Quiero comentarles de que todas estas conferencias que les estoy dando son conferencias que son puestas en diferentes idiomas, entre ellos el sueco, el francés, el inglés y el italiano. La idea es que cada una de estas conferencias que les doy se pueda escuchar en otros idiomas. Vi unos comentarios ahí en YouTube. Es mejor que pongan los subtítulos de la conferencia que está dando el maestro Sebe, pero pues no, porque es que son las mismas conferencias que les estoy dando. Todas las conferencias que se dan allí en el canal de la Fundación Gobierno de Dios están en todos estos 5 idiomas. Ojalá pudiéramos darlo en unos 40, 50 idiomas del planeta para que todo el mundo tenga acceso a este tipo de información. Entonces vamos a empezar. El tema de hoy es algo sobre qué es la verdadera religión. Primero que todo, Dios no tiene religión favorita, porque el reino de Dios, o más bien el cielo, no es cuestión de religión. La idea de las religiones es una idea que la humanidad se ha inventado, porque no debería de ser así. El que busquemos a Dios es algo innato. Un hijo busca a su padre, el niño recién nacido busca el pecho de su madre, pero no necesita aprenderse una religión, no tiene que ser parte de una religión para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces lo mismo sucede con esto. Nosotros, como personas, pues simplemente no deberíamos de tener una religión, porque es que Él es nuestro Padre espiritual. ¿Por qué tenemos que tener una religión para buscar nuestro Señor, nuestro Dios? Les compartiré algo muy interesante. Mira que las muchas religiones de esta tierra son todas buenas en cuanto llevan al hombre a Dios y traen la comprensión de Dios Padre al hombre. Es un error, y de verdad es un error muy descabellado para cualquier grupo de religiones concebir que su credo sea la verdad. Eso es un gravísimo error, porque eso no es así. Toda la sabiduría divina no se puede ver contemplada simplemente en una religión. Esa actitud habla más de arrogancia teológica que de certidumbre en la fe. No existe una religión en esta tierra de verdad que pudiera aprovechar el estudio y asimilar lo mejor de las verdades contenidas en otras religiones o en otras fe religiosas, porque todas de alguna manera contienen grandes verdades y son muy importantes. Los religiosos harían mejor en pedir prestado lo mejor de la fe espiritual viva de sus vecinos, en vez de estar denunciando y estar criticando lo que ellos hacen. Bien, lógicamente hay cosas que no tienen sentido, la verdad, y yo, por ejemplo, me he visto obligado a hablarles de esas cosas. No es necesario cambiar de religión, hermanos, sino de cambiar de vida. Es lo más importante, y cambiar nuestra manera de pensar, deseando agradar a Dios Padre. No hay necesidad de cambiar de religión. Si tú cambias de religión, eso no te va a llevar al cielo en ningún momento, porque Dios Padre no es religión. Entonces, pues por eso no hay ningún problema. Hay una historia muy interesante donde cierto personaje se encuentra con Jesús y le hace unas preguntas muy interesantes. Él le dice de esta manera la historia. Cierto día, mientras descansaban a la hora del almuerzo, aproximadamente a la mitad camino de Tarento, Ganí preguntó a Jesús en forma directa qué opinaba sobre el sistema de la casta judía. Jesús contestó algo muy importante. Aunque los seres humanos difieren de muchas maneras unos de otros ante Dios y en el mundo espiritual, todos los mortales están en igualdad de condiciones. Ante los ojos de Dios solo existen 2 grupos de mortales: los que desean hacer la voluntad de Dios y los que no la desean hacer. Al contemplar el universo, un mundo habitado, del mismo modo discierne 2 grandes clases: los que conocen a Dios y los que no lo conocen. Los que no pueden conocer a Dios se cuentan como animales, y los que no quieren conocer a Dios pues quedan lógicamente como animales. La humanidad se puede clasificar con propiedad en muchas clases conforme a diferentes clasificaciones desde un punto de vista físico, desde un punto de vista mental, desde un punto de vista social, desde un punto de vista vocacional o incluso moral. Pero cuando estas diferentes clases de mortales comparecen ante el tribunal de Dios, lo hacen en igualdad de condiciones, dijo Jesús. Ahora, Dios en verdad no tiene favoritos.
Aunque no sea posible escapar al reconocimiento de las diversas capacidades y dotes humanas en asuntos intelectuales, sociales y morales, no debería hacer tales distinciones dentro de la fraternidad espiritual de los hombres cuando se reúnen para adorar en la presencia de Dios Padre. La verdadera religión no son las iglesias, tampoco ciertos grupos. No es ese tipo de cosas, no son los creyentes, no es la verdadera religión. La auténtica religión es una relación muy personal, muy individual con Dios y que se comparte, lógicamente, con sus semejantes, con sus hermanos. Eso sería algo que tiene que ver con la verdadera religión. Aquí en este mundo se cree que la religión es la teología, por ejemplo, o los grupos religiosos. No, señor. La teología de verdad es una pérdida de tiempo y es una forma de evadir, se puede decir, la verdadera espiritualidad. Esta charla que tuvo Jesús con la samaritana muestra claramente ese error. Aquí nos damos cuenta de que esta samaritana, ella trató de meterse con la teología y perdió de vista la espiritualidad. Perdió de vista a su propio creador allí, incluso enfrente de ella. Esta historia dice de esta manera. Ahora, Nalda había recobrado la seriedad y su lado bueno se había despertado. No era una mujer inmoral por haberlo elegido así plenamente. Había sido repudiada cruel e injustamente por su marido y en esta situación desesperada había consentido vivir como esposa de cierto griego, pero sin casarse. Nalda se sentía ahora muy avergonzada por haberle hablado a Jesús con tanta ligereza y se dirigió al maestro muy arrepentida diciendo: Señor, me arrepiento de la manera en que te he hablado, pues percibo que eres un hombre santo o quizás un profeta. Y estaba a punto de solicitar al maestro una ayuda directa y personal cuando hizo lo que tantas personas han hecho antes y después de ella. Eludió la cuestión de la salvación personal, orientándose hacia una discusión sobre la teología y filosofía. Desvió rápidamente la conversación sobre sus propias necesidades espirituales hacia un debate teológico, señalando al monte Gerizim, y continuó. Dijo, aquí viene la parte teológica: nuestros padres adoraron en esta montaña, pero sin embargo tú dirías que el lugar donde los hombres deberían adorar se encuentra en Jerusalén. ¿Cuál, pues, es el lugar apropiado para adorar a Dios? Jesús percibió la tentativa del alma de esta mujer por evitar el contacto directo y escrutador con su hacedor. Pero también vio que en su alma estaba presente el deseo de conocer la mejor manera de vivir. Después de todo, en el corazón de Nalda había una verdadera sed de agua viva. La trató pues con paciencia diciéndole: mujer, déjame decirte que se acerca el día en que no adorarás al Padre ni en esta montaña ni en Jerusalén. O sea, no en esta iglesia, ni en aquella, ni en aquella, ni en aquella. Dice Jesús: actualmente adoráis aquello que no conocéis, una mezcla de la religión de numerosos dioses paganos y de las filosofías gentiles. Los judíos saben al menos a quién adoran. Han eliminado toda confusión, dice Jesús, concentrando su adoración en un solo Dios, Yahvé. Al menos eso era lo que ellos creían. Deberías creerme cuando digo que se acerca la hora, incluso ya está aquí, en que todos los adoradores sinceros adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque estos son precisamente los adoradores que busca el Padre. Dios es espíritu y aquellos que lo adoren deben adorarlo en espíritu y en verdad. Eso está en Juan 4, 21 al 24, por si lo quieren leer. Tu salvación viene no de cómo deberían adorar los demás o dónde deberían hacerlo, sino de recibir en tu propio corazón esta agua viva que te ofrezco en este mismo momento, dice Jesús. Aquí nos damos cuenta cómo una persona frente a su propio hacedor termina enredado precisamente en una discusión teológica que no tiene sentido. Una discusión que no la llevaría a nada. Oiga, ¿dónde es que se adora? Ustedes dicen que en tal parte, ustedes dicen, pero no, espérate, es que no es dónde ni cómo, sino de verdad, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? Dice que él está buscando adoradores de corazón.
y no en un lugar ni en otro, sino que sea de esa manera. Nuestros padres adoraban en esta montaña, en aquella otra. ¿Ustedes qué dicen? ¿Dónde es? Esa es la parte teológica que hace esta mujer frente a su hacedor. Y eso le pasa a muchas personas. ¿Dónde será mejor? ¿Será mejor allí? No, es que hay que ir a tal parte porque allá seguramente me va mejor. Y allá Dios sí me va a escuchar. Pero aquí no me va a escuchar. No, esta iglesia no. No, aquel sitio no. No, Dios Padre no necesita que tú vayas a un lado u otro. Es una oración en tu propio ser. Dios Padre habita en ti. Y eso debes entenderlo. No hay necesidad de iglesia. Tú eres el templo de Dios. Tú debes hacerlo allí. Y el día que lo hagas, pues no necesitas correr para ningún lado. Por eso precisamente es que el gobierno de Dios llega hasta la comodidad de tu casa, para que tú puedas hacer esa entrega con Dios Padre allí donde estás. No hay necesidad de que tengas que ir a ningún lado. No te llevo a ningún lado. No te llevo a una iglesia. No te llevo a ninguna parte. Ni te cobro diezmo ni nada. Simplemente te estoy dando el mensaje. Y allí dentro de tu propio corazón, en unión con Dios Padre, pues decides serle fiel a Él y seguirle. Nada más. Eso es todo. Compartan este tipo de conferencias que son muy importantes para todas las personitas que ustedes crean que puedan saber un poco de Dios. ¿Qué significa esta charla que tuvieron? Esto indica que la adoración a Dios debe ser dentro del corazón, es decir, individual de cada creyente. Y en todo lugar, no importa dónde esté. Las religiones son empresas dedicadas al comercio y dependen, lógicamente, de las ganancias económicas. Son grupos de personas que tienen las mismas inclinaciones egoístas encubriéndose las espaldas en las cosas de Dios. Las religiones generan grandes ganancias. ¿Por qué? Porque son empresas, simplemente. Ahora, si nos damos cuenta, en las iglesias también hay divisiones. Hay competencia por el dinero. ¿Por qué? Vuelvo y digo, porque son empresas. Ustedes se dan cuenta que una empresa dice, no voy a poner una empresa acá porque me va a ir mal, porque es que la otra está allí. Y hay competencias desleales, y en este caso también es lo mismo. Entre iglesias hay discusiones. ¿Por qué se generan divisiones en las iglesias? Porque no es una hermandad, es una competencia por el dinero. Además, para empeorar aún más las cosas, se aferran a interpretaciones teológicas de sus libros supuestamente sagrados. Ese es un error. Cuando tú lees la Biblia dice claramente de que un día esa verdad estará dentro de su corazón, que el Espíritu de la verdad es el que va a hablar por ti, es el que te va a aconsejar, es el que te va a llevar a toda verdad, pero no dice que ni el Corán, ni la Biblia, ni una cosa ni otra, sino que es esa parte divina, y ese es el punto que tenemos que llegar, que un día dejemos de depender de ese tipo de cosas, porque ya estamos unidos a Dios Padre. El manual sirve hasta cierto punto. Para estos religiosos, todo está en el libro. Allí está todo. Dicen, léelo y hágale caso al libro. Esto es lo que tienes que hacer, simplemente. El problema es que cada quien muestra un libro diferente. Y por eso es que hay tantos problemas. Sus libros sagrados son un manual para la vida en esta tierra, supuestamente, pero no son confiables. Y hay muchas cosas que no tienen sentido realmente. A nivel espiritual, se quedan enredados allí en el libro, pero no tienen contacto con Dios. Siguen diciendo que su libro sagrado los autoriza a tratarse unos a otros como se tratan. No tiene sentido. Y hacer lo que hacen de una manera que no es espiritual. Dicen que están haciendo como dice su libro sagrado, pero la verdad es que están haciendo lo que ellos quieren hacer, no lo que dice siquiera el libro. ¿Qué significa esto de hacer lo que yo quiero, a mi manera? Me estoy portando como si fuera supuestamente un dios. Eso fue lo que hizo Lucifer. Lucifer trató de hacer las cosas a su manera y falló. Si una persona trata de hacer las cosas de esa forma, pues puede también fallar. ¿Qué significa esto? Significa que el mensaje básico de todas las escrituras realmente es el mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dedicarás toda tu vida y todo tu ser a Dios Padre, porque Él es tu hacedor. Lo único diferente de todos estos libros sagrados es cómo lo han interpretado los seres humanos. He tenido la oportunidad de leer muchos libros y me ha parecido muy interesante. Hay cosas de verdad interesantes. Ahora, no tiene nada de malo tener diferentes interpretaciones. Sería muy bien, siempre y cuando tengan un solo objetivo y ese objetivo sea divino. Pero si el objetivo es puramente material, pues no van a llegar a nada. Lo que podría no beneficiar a estas diferentes interpretaciones es separarse por esas diferencias. Echarse unos a otros la culpa por esas diferencias y matarse unos a otros como resultado de esas diferencias, que tampoco tiene sentido. Discuten entre ustedes sobre lo que dice el Corán o sobre lo que dice la Biblia y qué significan sus palabras,
y siguen entre ustedes discutiendo, pero no están unidos a Dios. ¿Qué pasa? Hermanos, la tradición religiosa es la historia imperfectamente conservada de las experiencias de los hombres que conocían a Dios en las épocas pasadas. Pero estos relatos son poco fiables como guías para llevar una vida religiosa, espiritual. Estas creencias antiguas de alguna manera han sido alteradas por el hecho de que el hombre primitivo era un creador de mitos. Él creía en muchas cosas y por eso cambió muchas cosas. Miren nomás solamente el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis era un libro que tenía muchísimos capítulos y fue quitado y quitado porque los sacerdotes de aquella época no entendieron eso y le quitaron y le quitaron. Eran más o menos 80 y pico de capítulos y no quedaron sino como 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Dejaron lo que a ellos les parecía porque muchas cosas las fueron cambiando a su manera. Claro, ahí hay una información muy grande y son cosas muy bonitas realmente. El problema es que hay muchos escritos sagrados y ustedes actúan como si hubiera uno solo. Y estos escritos podrían apuntar hacia Dios, pero se quedan mirando solamente el escrito y se quedan discutiendo entre hermanos solamente por un escrito. Y para cada uno su escritura es realmente sagrada. ¿Por qué pasa eso? Para unos la Biblia vale, pero porque creen en la Biblia. Para otros el Corán vale y la Biblia no vale. Para otros el libro de Mormón vale, pero la Biblia no vale, ni el Corán vale. Entonces nos damos cuenta de que el resto no son más que nombres sustitutos en el mejor de los casos y blasfemias en el peor. ¿Qué dicen? No. Mi religión, mi libro sagrado es el verdadero. Lo otro es un pobre sustituto de eso. Eso no sirve. Eso es profano. Eso es una blasfemia, porque eso no es verdad. Es triste de verdad escuchar ese tipo de cosas. Nos hemos quedado enredados en estupideces. No solo hay escrituras sagradas, solo existe una manera de interpretar esa escritura. Eso es lo que dicen muchas personas. Y cada pastor que yo escucho leyendo la Biblia dice, es que esta es la manera de interpretar la Biblia, y el otro es que esta es la manera y esta es la manera. Y no se pueden ver entre religiosos. ¿Por qué? Porque no son de mi clan, no son de mi empresa. Tienen una interpretación personal nada más. El día que el Espíritu de Dios de verdad domine sus vidas, ya ustedes no necesitan ese tipo de cosas. Esta arrogancia espiritual es lo que les ha causado sus mayores problemas a estas personas. Estas personas no están buscando realmente de Dios. Estas personas creen que Dios está escondido en un libro. Están equivocados. Jesús dijo que nos dejaba el Espíritu de la verdad. Y Él está allí para llevarnos a toda verdad. Todo este tipo de creencias han causado más sufrimiento en otras personas, este tipo de formas de pensar. ¿Por qué? Por sus ideas sobre Dios, que por sus ideas sobre cualquier otra cosa en la experiencia humana. Por las ideas sobre Dios ha causado más problemas. Han habido enemistades entre hermanos. Han habido guerras entre naciones, porque supuestamente ellos han entendido lo mejor de la vida espiritual. Qué triste de verdad este tipo de cosas. Han convertido la fuente de la mayor alegría en la del mayor dolor. Eso es una locura. ¿Por qué es así? Porque hay una sola cosa por la cual los seres humanos están dispuestos a entregarlo todo. Por esta sola cosa entregarán el amor, entregarán la paz, entregarán la sabiduría, la armonía y la felicidad. Entregarán la seguridad, entregarán la estabilidad e incluso al Dios de amor, creador de todas las cosas. ¿Por qué es que la gente lucha tanto? Por tener razón desde el punto de vista del ego. Eso es su punto importante. Yo debo tener la razón. No se trata de tener la razón, hermanos. Se trata de llegar de verdad a Dios de una manera correcta. Están dispuestos a entregar todo porque ellos deben tener la razón. Están dispuestos a entregar todo aquello por lo que han trabajado, todo lo que han deseado, todo lo que han creado, por simplemente tener la razón. ¿Cuántos hogares se pierden por tener la razón? ¿Cuántas amistades se pierden por el simple hecho de tener la razón? Es que yo tengo la razón. Y muchas peleas entre familia, entre esposa y esposo. Muchas peleas entre matrimonios.
son exactamente por tener la razón, porque yo tengo la razón y tú estás equivocado, y tienes que ser de esa manera. Ya les di unos temas exactamente sobre eso, sobre pareja, que son muy interesantes. Deben escucharlo, ahí están en el canal. Igual esas conferencias se están haciendo exactamente en otros idiomas para que todos ustedes puedan tenerlas. ¿En verdad estás dispuesto a hacer las cosas como Dios Padre lo propone? ¿O en verdad están dispuestos a entregar la vida por tener la razón? Y claro, ¿qué dice la gente? No, pues es que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo correcto. Pero ahora pregunto, ¿cuál Dios? ¿Un Dios que nos hemos inventado? ¿Un Dios que nos hemos inventado a nuestra manera? ¿Un Dios que solamente me hace milagros a mi manera? ¿Cuál Dios? ¿Adonai? ¿Alá? ¿Elohim? ¿Jehová? ¿Krishna? ¿El Señor? ¿Rama? ¿Yahvé? ¿Vishnu? En fin, ¿cuál de estos dioses es el que tú estás siguiendo? ¿Ven? Un menú de dioses. Dios no es eso. El Dios verdadero es uno, nada más. Y eso tenemos que entenderlo. La palabra de cuál Dios es la que ustedes están siguiendo. Las palabras que nos trajeron estos maestros o estos profetas fueron diferentes. Pero también podemos decir, ¿cuál profeta? ¿Moisés? ¿Mahoma? ¿Cuál profeta? ¿Ven? Otro punto también para analizar. Una cantidad de estupideces. Tenemos un compendio gigante de dioses, de profetas, de escrituras y de todo. ¿Cuál de estos es lo que vamos a seguir? ¿O vamos a seguir en el mismo problema? Solamente queremos tener la razón. No hemos encontrado lo correcto. ¿Qué es lo que pasa? Pero claro, que no los ponemos al mismo nivel, porque nuestro Dios es el que yo creo que es. Si yo creo en Alá, pues ese es el más importante. Si yo creo en este otro Dios, pues ese es el más importante. ¿Por qué? Pues porque yo tengo la razón, porque yo quiero tener la razón, porque ese es el más importante. Hay algunos que dicen, es que yo soy mormón. Tú no eres mormón. Tú no eres cristiano. Tú no eres eso. Tú eres un hijo de Dios. Y para todos, pues lógicamente su profeta es el mayor, es el más grande que otros. Y los demás, pues simplemente, pues no creo en ellos. ¿Por qué? Porque yo no creo en ellos. Mire cómo estamos de enredados. Recuerdo hace muchísimo tiempo que me hacían caminar mis padres hasta un sitio que era lejísimos, porque ese Señor de los milagros, pues que supuestamente era el mismo Jesús, ¿sí? Era el que hacía milagros, pero no el otro que teníamos cerca, porque el otro que teníamos cerca no era tan famoso. Teníamos que ir allá donde sí era famoso y allá era donde hacían los milagros. Y teníamos que hacer ese tipo de penitencias para llegar hasta allá. ¿Ahora entienden qué es lo que está pasando? Y lo más desastroso es que si piensa diferente, no es de ellos. O si algún miembro sincero y con virtudes rechaza ciertas creencias de su iglesia o de su grupo religioso, es expulsado o excluido por sus creencias simplemente, sin importar su fe en Dios, sin importar sus virtudes y su compromiso con Dios. No importa, es expulsado y ya. ¿Por qué? Pues porque así tiene que ser. Pablo nos decía algo muy importante, y este hombre tenía toda la razón, que debíamos escudriñarlo todo y retener lo bueno. Ojo, escudriñarlo todo. Y eso implica todas las religiones. ¿Por qué a una persona, por qué a un cristiano le cuesta tanto trabajo leer el Corán? ¿Y por qué uno que lee el Corán le cuesta tanto trabajo leer la Biblia, o leer el libro de Mormón, o leer cualquier otro libro sagrado? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo? Si el apóstol Pablo lo dijo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Que aunque tu religión sea un asunto de experiencia personal, es muy importante que te expongas al conocimiento de un vasto número de otras experiencias religiosas. Las distintas interpretaciones de otros mortales distintos. ¿Para qué? Para que puedas prevenir el peligro de que tu vida religiosa se torne egocéntrica, circunscrita, egoísta y no sociable. La espiritualidad es un asunto muy serio y Dios Padre no se la dio a personas que simplemente les interesa el dinero. Es claro que si el objetivo de Dios es que todos y cada mundo llegue al estado de luz y vida, el mismo Dios debe estar a cargo por medio de su propio espíritu. El espíritu de la verdad
porque Él quiere que todos aprendan, Él quiere que todos estén unidos a Él. Y por eso, escuchen muy bien, no deja la espiritualidad en manos de personas que solamente quieren dinero. Por eso el Espíritu Divino le da más importancia a la fe en Dios que a las creencias humanas. El Espíritu Divino le da más importancia a la fe en Dios que a las creencias humanas. Las creencias son solo partidos religiosos que están inventadas por los hombres y que están allí precisamente para atar a la humanidad y los envuelven en una especie de conformismo, perdiendo de vista el verdadero propósito divino en la vida de estas personas. Engañándolos que si usted hace esto, entonces Dios le da la lotería, y que si usted hace esto, entonces Dios le da dinero. Dios Padre no comercia con dinero, hermanos. Él no hace ese tipo de cosas. Recuerden que el que ofreció ese tipo de cosas fue alguien que se hacía pasar por Dios. Dijo: a ti te daré todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos, si postrado me adoras. Eso le dijo Satanás a Jesús. El mandato del Espíritu de Dios es que debemos luchar y no ser conformistas a una religión que no lleva a ninguna parte. Ese es el mandato del Espíritu de Dios, que debemos hacer las cosas en unión con Él. Un mandato maravilloso. La religión del Espíritu significa esfuerzo, hermanos. Significa lucha, incluso conflicto, pero también implica fe, determinación, amor, lealtad y progreso. La religión de la mente, que es la que todas estas personas hacen, una religión que se han inventado, la de los grupos religiosos, esa es una teología de la autoridad. Si tú no haces esto, entonces tal cosa. Y este tipo de religión exige poco o ninguno de estos esfuerzos de sus creyentes formales. La tradición, como la vemos hoy día, y como lo que busca la humanidad, es un refugio seguro y un sendero fácil para las almas temerosas y sin entusiasmo, se puede decir, que rehúsan instintivamente las luchas espirituales y las incertidumbres mentales que acompañan a esos viajes en la fe, de aventuras atrevidas por los altos mares de la verdad inexplorada, en busca de las orillas muy lejanas de las realidades espirituales. Tal como estas pueden ser descubiertas por la mente humana progresiva y experimentadas por el alma humana en evolución. Esa es realmente la vida espiritual que Dios Padre quiere. Ese es el tipo de religión que Él quiere. Pero vuelvo y digo, no necesitas tú ser parte de una religión, para nada, para poder llegar a Dios Padre, porque Dios Padre está en ti, solamente es que lo descubras. Por esta y todas estas razones, y por muchas otras, la unidad espiritual de la humanidad solo la genera cada creyente individual cuando se entrega a la guía del Espíritu de Dios. Que este Espíritu sí realmente le irá impregnando de una mayor verdad, de una mayor rectitud y de una mayor justicia y amor en todos sus pensamientos. Lo va llenando de todas esas cosas maravillosas, palabras y acciones a la humanidad. Lo va llenando de cosas lindas de verdad y te irá impulsando a valorar la fe y las virtudes de sus semejantes, y que no rechazará en ningún momento a ningún creyente por diferencia de creencias. Eso es lo que Dios Padre realmente hace en el alma de cada ser humano. Si tú todavía estás en ese tipo de cosas, entonces no estás unido a Dios. Si tú todavía estás en esas diferencias, es porque no estás adorando y no estás siguiendo al Dios verdadero. En una religión tradicional, ¿qué oportunidad tiene un creyente, por ejemplo, cuando al que está siguiendo no le aporta nada de divinidad, ya que es un hombre lleno de imperfecciones y de arrogancia y con un ego más grande que todas las iglesias? No tiene sentido. Nos damos cuenta que ese tipo de cosas las encontramos realmente en muchas iglesias, en muchas fes religiosas. Allí encontramos esa arrogancia, esas cosas entre ellos. No, yo me lo sé todo, yo sé todas las cosas. ¿Por qué? Pues porque yo ya hice el curso. No, eso no es así, hermanos. Si Dios Padre no está en ti,
Si Dios Padre no está en ti, entonces quiere decir que estás perdido. Y por más que hable y hable y hable y diga cosas, no estás en lo correcto. Por eso el gobierno de Dios no es una iglesia, es una familia. Una familia que se ayuda unos a otros, dejando que el Espíritu de Dios sea quien guíe la vida de cada una de estas familias. Eso es realmente el gobierno de Dios. No somos líderes realmente, simplemente somos personas, somos parte de una familia, porque el único líder en el gobierno de Dios es Dios Padre. Esto no quiere decir que seamos el pueblo elegido, no señor, solo que hemos entendido que es más provechoso actuar que hablar. Hablar, hay mucha gente que habla muchas cosas, pero no actúan. Nosotros hemos decidido organizarnos como familia, trabajar y luchar unos por otros. Así como se hace en el cielo. En el cielo tú no vas a negociar. En el cielo tú no vas a tener una casa por allí ni por allá. Solo. En el cielo no vas a mandar a hacer tu casa a tu manera. En el cielo vivirás como familia. Y eso es lo que estamos haciendo en el gobierno de Dios. Viviendo como lo que somos, la familia, los hijos de Dios. Ayudándonos unos a otros. Solamente luchando por nuestra vida espiritual. Claro, también nuestros niños estudian. Y el gobierno de Dios tendrá muy pronto sus escuelas, tendrá muy pronto sus colegios, sus universidades, porque eso es realmente el objetivo. Cosas que realmente valgan la pena. Y ese es el trabajo que estamos haciendo todos unidos. Pero no somos una religión, somos una familia. Nuestra vida será siempre gobernada por el Espíritu de Dios. Y vemos a todo creyente como hermano, hermana espiritual, porque creemos que algún día los verdaderos creyentes de Jesús no estarán así divididos espiritualmente en su actitud ante los no creyentes, sino que estos creyentes ayudarán y serán una fuerza para aquellos que no creen. Nosotros somos una familia, somos la casa de una familia. ¿Se dan cuenta? Que en una familia, así hayan 10 hijos y estos 10 hijos estén en diferentes religiones, siempre llegan a su casa y tienen un padre y una madre. No importa. Así es esto realmente. El Evangelio de Jesús presentaba muchos aspectos diferentes y precisamente por eso, en el transcurso de unos pocos siglos, los estudiosos de los relatos de sus enseñanzas se dividieron en tantos cultos y sectas que hoy tenemos algo tremendo. Aunque valga la pena, no importa, está bien que se hubiera hecho las cosas de esa manera, siempre y cuando estas personas tuvieran conciencia de Dios. Ahora, esta lamentable subdivisión de los creyentes cristianos se debe a que no han sido capaces de discernir en las múltiples enseñanzas del Maestro la divina unidad de su vida incomparable. Por eso se armaron ese tipo de grupos. Hermanos, valdría la pena, si usted se va a quedar toda la vida en esta tierra, valdría la pena luchar por este tipo de cosas materiales. Valdría la pena. Pero vale más la pena realmente buscar la vida espiritual, porque tu vida, de aquí en adelante, en cualquier momento saldrás de este mundo y todo lo dejarás. Por eso nosotros hemos entrado en conciencia como gobierno de Dios y somos una familia ayudándonos a crecer, a que nuestros niños conozcan de Dios, que no anden por allí en drogas y en estupideces, que tengan pensamientos puros, que los hombres y las mujeres se amen de verdad, que hayan hogares ejemplares, que estas personitas saquen de verdad ese provecho maravilloso de lo que es una pareja. Algún día los verdaderos creyentes en Cristo Jesús no estarán divididos espiritualmente de esta manera en su actitud ante los no creyentes. Siempre podemos tener diferencias, claro que sí, de comprensión y de interpretación intelectuales, e incluso diversos grados de socialización. Pero la falta de fraternidad, hermanos, la falta de fraternidad espiritual es a la vez inexcusable y reprensible. ¿En qué difiere una persona de la otra en este mundo, de acuerdo a sus creencias? Qué terrible eso, ¿verdad? ¿Por qué la humanidad se trata de esa manera, supuestamente buscando a Dios? La religión del Espíritu es algo totalmente diferente. La religión del Espíritu es la religión del Espíritu, no la religión de los hombres. Y por eso es que precisamente pasan este tipo de cosas. Porque la religión que vive la humanidad es la religión de los hombres, la que se han inventado para lograr supuestamente sus propios intereses. Eso es un poco triste.
Y esto es así porque la verdadera religión, la religión del Espíritu, que es la misma religión de Jesús, expresando que el Espíritu de la verdad es quien nos conducirá a toda verdad y no los líderes religiosos que buscan ganancias deshonestas, sino que es el Espíritu de la verdad que nos lleva hacia toda verdad, no dicen los religiosos. El gobierno de Dios jamás cobrará diezmos y todos serán gobierno de Dios, porque el Espíritu de Dios será quien lidere esta familia espiritual. Ese es realmente el objetivo de todo este propósito. No cobramos diezmos porque no utilizamos la religión para solucionar problemas económicos ni para liberarnos de la vida y de sus responsabilidades. No, Señor. Este mundo es una gran escuela e incluye tareas y las hacemos, las vencemos con alguien que vive dentro de cada uno de nosotros y ese es Dios Padre. Tenemos fe en Dios, no para huir de la vida y de su responsabilidad y mucho menos para sacar ventaja de otras personas. Todas las vicisitudes de la vida los vencemos con alegría porque sabemos que la religión del Espíritu significa esfuerzo, significa lucha, significa conflicto, fe, determinación, amor, lealtad y progreso. Por eso lo hacemos. Esa fue la religión que vivió Jesús en esta tierra. La vida mortal a Jesús le había asestado sus golpes más duros, más crueles y más amargos. Y este hombre se había enfrentado a estas situaciones desesperantes, pero con fe, con coraje, con determinación a hacer siempre la voluntad de su Padre. Jesús enfrentó la vida en toda su horrible realidad y la venció, incluso en la muerte. No utilizó la religión para liberarse de la vida. La religión de Jesús no busca escapar de esta vida para disfrutar de la felicidad que aguarda en la otra existencia. No, Señor, que eso es lo que hace todo el mundo. No, Él vivió esta vida de punta a punta. La religión de Jesús proporciona la felicidad y la paz de otra existencia espiritual para elevar y ennoblecer la vida de los hombres y que los hombres viven ahora en la carne. Hermanos, esto es una escuela y los miembros del gobierno de Dios no esperan solucionar sus problemas económicos por medio de una religión. Solo son servidores de Dios al servicio de la humanidad y no están esperando nada a cambio. Nosotros trabajamos. Así como un padre trabaja por sus hijos, así nosotros trabajamos por cada uno de nuestros hijos, porque cada persona del gobierno de Dios se considera un padre para todos. No estamos buscando consuelo de nadie, solo somos parte de una gran familia universal. Y sabemos que la felicidad es el resultado, el reconocimiento de la verdad, porque esta vida se puede vivir. La decepción y la tristeza acompañan al error. ¿Por qué? Porque como no es una realidad, no se puede llevar a cabo en la experiencia. La verdad divina se conoce mejor por su sabor espiritual. Todo lo que el hombre logra y todo en lo que falla es resultado directo de sus pensamientos, hermanos. Aquí juega un papel muy importante, sus pensamientos. En un universo gobernado con justicia, la responsabilidad individual ha de ser absoluta. La debilidad y la fortaleza de un hombre, su pureza e impureza son suyas y de nadie más. Este tipo de cosas son laboradas por él mismo y no por otro. Pueden ser alteradas solo por él, nunca por otros. Porque toda su realidad nace de tu pensamiento. Su condición es también suya y de nadie más. Su sufrimiento y su felicidad emanan de dentro, no de fuera. Como el hombre piense, así es el hombre. Como siga pensando, así seguirá siendo, hermano. Un hombre fuerte no puede ayudar a un hombre débil, a menos que el débil desee ser ayudado.
Más aún, el débil ha de hacerse fuerte por sí mismo y debe con su propio esfuerzo desarrollar la fortaleza que admira en el otro. Nadie más que él puede alterar su condición. Y mientras más elevados sean sus pensamientos, se convertirá en alguien más valeroso, grande y correcto. Mayores serán realmente los éxitos para este ser. Los logros espirituales son la consumación de un hombre en la tierra. Hermanos, les agradezco muchísimo. Su servidor, José. Porque soy